Bien, entonces, bueno, bienvenidos todos. Ya todo el mundo sabe quién soy, no tengo que presentarme, por supuesto. Y es conveniente también que sepan que la materia o la asignatura que vamos a comenzar hoy es Introducción a la Teología y Teología Fundamental, tal y como está puesto en su horario. Ahora, es verdad una cosa: la introducción a la teología y la teología fundamental no son exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de recopilación de dos materias en una, porque tienen algo que ver, sí, pero no son estrictamente la misma materia. Pero yo quiero darlas unidas porque la especialidad mía, en mi caso, cuando yo estudié, yo me especialicé de teología fundamental y por tanto creo que es pertinente compartirles algo sobre esto. La introducción a la teología vendría siendo solamente una especie de explicitación de aquellos contenidos propios que ha de estudiar la teología. Todos sabemos lo que significa la palabra teología. Teo significa Dios, logos, ciencia, pues es la ciencia que estudia a Dios. Por supuesto, ya yo explicaba el otro día en el martes de la comunidad, con todos los inconvenientes que esto pueda tener y que sobre todo tuvo en el periodo conocido como modernidad, donde entrará en crisis la metafísica y por tanto y por ende la causa final, entra en crisis todo aquello que no pueda ser demostrado empíricamente, por tanto la modernidad le va a negar el estatuto de ciencia a la teología, aduciendo de que el objeto de estudio de la teología no puede ser captado empíricamente. Bien, afortunadamente los que negaban esto en la modernidad ya son personajes anacrónicos y de novela, porque hoy nadie niega que aquellas cosas, de hecho las cosas más importantes para la existencia del hombre, como es el amor, la virtud, etcétera, no son demostrables empíricamente. Y sin embargo, sin esas la vida no tiene sentido. Bien, pues la teología lo que intenta es eso, estudiar a Dios mediante el uso de la razón. Se diferencia de la teodicea en que la teodicea es el intento de conocer a Dios a través y únicamente solo de la razón. Por eso la teodicea llega hasta un punto. La teodicea llega, que de hecho la teodicea viene siendo como el último gran tratado de la metafísica. La teodicea llega solo hasta la afirmación de que Dios existe y no más. ¿Por qué? Porque no puede ir más allá del contenido propio de su razón, de su especie, que es la pura razón. Y con la pura razón solo podemos llegar a descubrir que Dios existe. Pero de ahí para allá, a través de la creación, a través de la causa final, podemos llegar a descubrir Dios. Hay un Dios. Ahora, saber que Dios es providente, que Dios es uno y trino, que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, todo esto ya solo es posible gracias a la revelación, que no entra dentro del contenido de la sola razón. Ahora bien, este es, en definitiva, lo que intenta estudiar la teología. La introducción a la teología explica eso. Este es el contenido de estudio de la teología. Pero por supuesto, el contenido de estudio de la teología no se lo da la teología a sí misma, sino sabemos el objeto, sujeto de estudio de la teología es Dios, ¿vale? Pero Dios en cuanto ¿qué? Dios en cuanto que Dios se nos ha revelado. O sea, no estudiamos en teología, aquí no estamos haciendo teología de cualquier Dios, de cualquier cosa. Aquí estamos haciendo teología cristiana. Esto es teología cristiana. ¿Por qué? Porque partimos del dato de que Dios se ha revelado en Cristo. No es teología musulmana, si es que se puede hablar de teología musulmana, porque hoy se dice que no se puede hablar de teología, si no es el caso de teología revelada, de datos revelados, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Aquí estamos estudiando teología cristiana. Por tanto, partimos de un hecho: Dios se ha revelado. Hay un mensaje que Dios nos ha dado, a partir del cual
la ciencia teológica intenta indagar. Y aquí es donde entra entonces, que yo estoy haciendo bisagra, la teología fundamental. La teología fundamental intenta explicar si esa revelación que nosotros decimos que hay es posible. ¿Cómo se da? ¿Qué características tiene? Porque nosotros decimos que Dios se ha revelado, pero ¿cómo ha sido el dato revelado? ¿Es posible la revelación? Y algunos de ustedes me oían el otro día hablando de esto, porque Dios puede existir tranquilamente y no darse a conocer. Nos crea y no se da a conocer, no se comunica con los hombres. De hecho, hay movimientos teosóficos, como pueden ser los masones o otras logias órficas, que creen que existe un ser supremo, pero ese ser supremo no se ha comunicado con los hombres. Está ahí. Nosotros no. ¿Cuál es la gran pretensión del cristianismo? La de afirmar que Dios se ha comunicado con nosotros. Antes de Cristo, desde la creación del mundo, pero además la gran pretensión es que Dios se hace hombre, se encarna en el seno de una mujer y como hombre habla a los hombres. Este es el gran escándalo de la fe cristiana. Lo que dice Pablo, escándalo para los judíos, que no pueden entender que el Mesías se encarne, pero además de que el Mesías se encarne en un pobre de solemnidad como era Jesús de Nazaret. Un pobre. ¿Cómo Dios va a encarnarse en un pobre? En Nazaret, en la Galilea de los gentiles, así le decían los judíos, sobre todo los de Jerusalén, a Galilea, que no era un bonito apodo, era peyorativo. Así como a los que viven de las tunas para allá, nosotros les decimos palestinos, y no es en un sentido, vamos a decir, cariñoso. Bueno, pues los de Jerusalén le decían a los galileos, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque Galilea era la frontera con los países paganos, las ciudades paganas, y por tanto, como ocurre siempre en las tierras fronterizas, se mezclaban las religiones, el comercio, pero junto con la economía entraban religiones diversas, prácticas religiosas diversas, dioses, el sincretismo. El sincretismo. Por eso los de Jerusalén no confiaban en los galileos. Estos no son judíos. Pues menos todavía de los nazarenos. Incluso en la Biblia, ahí tienen a Natanael, cuando su hermano le dice, oye, que he encontrado al Mesías y he conversado con él, ven a verlo. Y Natanael, ¿qué le dice? Y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿De Nazaret? Bueno, pues fíjense, el Mesías se hace hombre, se encarna en el seno de una campesina pobre de solemnidad, y además en Nazaret, en la Galilea de los gentiles. Un escándalo para los judíos, dice Pablo, necedad para los griegos. Claro, el panteón griego, eso era otra cosa. La religión griega era otra cosa, tenían dioses bien marcados, bien señalados. Claro, el panteón griego era como una especie de carnaval santiaguero, que había de todo, pero eran dioses, Zeus, bien explicado, con historia. Y claro, para los griegos, que un dios no tuviera imágenes, eso es un absurdo. ¿Qué dios es ese que no quiere imágenes? Un dios que no quiere ritos, que no quiere templos, que no quiere nada. Eso no es un dios. Pero además un dios humano. A lo más que llegó el panteón griego es hablar de semidioses. Que los semidioses eran los hijos de los dioses con los humanos. Porque los dioses griegos eran más parecidos a nosotros, tenían los mismos vicios que nosotros, y eran adúlteros y se envidiaban, y bueno, era tremendo. Bien, pero claro, para un griego, que un dios
no tuviera templo, no recibiera sacrificios, hubiera muerto, eso era un absurdo, no entraba en la filosofía griega. Entonces, hermano, es necedad para los griegos. Ahora, para nosotros, aquí insisto, esta es la gran pretensión cristiana. Para nosotros ese hombre es camino de salvación. Por eso la teología fundamental intenta, bien, si se dio la revelación, si se dio la revelación, ¿cómo se dio? ¿Cómo aconteció? Es posible que Dios se revele. Y si Dios se revela, porque es posible, nosotros le podemos captar. Porque a lo mejor no. A lo mejor Dios se puede desgallitar en el cielo hablando con nosotros, no nos enteramos. No tenemos la capacidad para captarlo, pudiera ser. Bien, frente a esto, la teología dice que el ser humano es un ser abierto a la trascendencia. Decía San Juan Pablo II en esa maravillosa encíclica que habrá que leerse, yo se las voy a mandar para que la tengan, la Fides et Ratio, la fe y la razón. Dice, el hombre está llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Eso es un dato. Cuando veamos después en otro momento que antropología teológica, veremos que es un dato constatable en el ser humano. El ser humano está llamado a un plus, aún más allá de sí mismo. De tal manera que el humano no se realiza solo en sí mismo. Un ser humano encerrado en sí mismo se frustra, no se realiza. Somos seres sociales por esencia, por naturaleza. Y en esa apertura tenemos dos grandes aperturas. La apertura al otro con minúscula y la necesarísima apertura al otro con mayúscula, a Dios. No nos sabotamos en nosotros mismos. Necesitamos de los demás para realizarnos. Bien, nuestra reflexión entonces sobre el dato revelado comienza por preguntarnos por las condiciones que hacen posible la revelación. Sin duda, para que haya revelación de Dios al ser humano, es necesario que Dios quiera manifestarse, que Dios se quiera dar a conocer. Pero vistas las cosas desde nuestro lado, hay una condición tan primera y esencial como la voluntad de Dios, a saber, la posibilidad por parte nuestra de acogerle y de entenderle. Dios puede querer revelarse, pero nosotros necesitamos tener la capacidad para acogerlo y entenderlo. Si Dios, es importante esto, si Dios se manifiesta tal como es, ¿puede acaso entenderle la persona humana? Y si Dios, para llegar a nosotros, se adapta a nuestra finitud, ¿captamos entonces la divinidad? ¿Acaso no hay entre Dios y el ser humano una distancia infinita que parece hacer imposible la comunicación? ¿Me van siguiendo? Sí. Dios, hombre, distancia, es una imagen espacial inadecuada que ahora no vamos a discutir. Ya Pablo decía, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dice el libro de los Hechos, nuestro ser y nuestra vida son posibles porque están en Dios. Pero esta palabra distancia inadecuada, sirve para hacernos comprender la dificultad y a veces la imposibilidad que tienen los dos seres que se sitúan en niveles muy distintos. Hablar de revelación es dar por supuesto que a pesar de la diferencia, el ser humano está en disposición de entender lo que Dios quiere decirle, al menos hasta cierto punto y de alguna manera. Ya eso lo explicaremos. De lo contrario, sería absurdo hablar de una palabra de Dios dirigida a los humanos. Más aún, esta capacidad de entender que hace posible la comunicación y en definitiva la comunión es constitutiva de la condición humana como tal y debe poderse detectar aun cuando no hubiera ninguna palabra divina que escuchar.
Importante. Esta apertura o esta capacidad para entender a Dios, para captar a Dios, para comunicarnos con Dios, es constitutiva de la condición humana. Forma parte de lo que somos. Y esa capacidad ha de detectarse aun cuando no hubiera ninguna palabra divina que escuchar. Y tiene que ser previa, porque si no, cuando Dios nos hable, si aún no la tenemos, no nos enteramos. Es como siempre explico, nosotros necesitamos tener el oído antes de escuchar el primer sonido. Si no, no lo oímos. ¿Me explico? Si nacemos sin oído, aunque nazcamos aquí al lado en esta casa que ahora hemos metido karaoke toda la noche, no nos enteramos del karaoke. Necesitamos tener el oído antes que empiece el karaoke. ¿Me explico? Bien. Así pues, la primera pregunta de nuestra reflexión sobre la revelación suena así. ¿Está o no el ser humano en disposición de encontrarse con Dios? ¿Cuáles son los presupuestos que posibilitan este encuentro? Estos presupuestos que hacen posible la comunicación con Dios deben estar ahí aun cuando no existiera Dios y aun cuando no se dirigiera al ser humano. Y deben, por tanto, poder justificarse ante la razón común. Sí, eso es importante. Esa capacidad para entender a Dios tiene que estar allí, en todos los seres humanos. Y ha de ser detectada. Y ha de poder justificarse ante la razón común. Claro, porque si no, si decimos que esa capacidad solo la tenemos algunos seres humanos y otros no, entonces se justificaría que unos no creen en Dios y otros sí, y esos que no creen en Dios es porque no tienen esa capacidad. Lo cual Dios haría distinción de personas. Como él dice, no padre, pero la fe es un don. Hombre, la fe es un don, claro. Pero no se trata de que Dios se lo dé a unos sí y a otros no. Dios le da el don de la fe a todos. Lo que unos lo ponen en ejercicio y otros no. El don de la fe es como un regalo. Dios nos regala la fe. Ahora bien, si yo a usted le hago un regalo y usted nunca abre la caja del regalo, usted tiene el regalo, pero está inoperante. Está ahí. Es lo que pasa con el bautismo. En el bautismo Dios nos regala la fe, los dones bautismales. El niño lo tiene allí. Ahora llegará el día en que el niño bautizado abrirá la caja de los dones y empezarán a estar operativos. Que nunca lo abrió. Es lo mismo, si yo a usted le regalo una caja o una olla arrocera, pero usted nunca abre la caja, usted nunca va a hacer un arroz en la olla, fíjese de eso. La olla sola no va a cocinar, ay, esa mujer no me abrió, pero yo voy a cocinar de manera, no. O sea, esto es importante, porque a veces entendemos las cosas de Dios como si fueran magia. Ah, el sacramento mágicamente me dio la fe. No, mágicamente no. Dios no hace violencia. Dios es sumamente respetuoso de nuestra libertad. Hombre, si la fe fuera impuesta, no habría libertad. La fe no es impuesta, la fe es una oferta, es un don. Por eso la iglesia nunca puede imponer la fe. Y cuando de hecho la iglesia ha impuesto la fe, se ha equivocado. La fe no se puede imponer. Lo más que se puede hacer con la fe es ofertarla. Mira, yo soy muy feliz y quiero compartir mi felicidad contigo. Mi felicidad se llama Jesucristo. A mí no me interesa. Ya. Yo no te puedo obligar a ti por ley, por constitución, como pasó en tiempo de la España franquista, a ir a misa los domingos. No. Ya saben ustedes que en la España franquista pasó lo contrario a la Cuba comunista. En la España franquista había personas en la puerta de la iglesia apuntando quién entraba a misa o no. Y en la Cuba comunista también, pero para otra cosa. Bien, pues la fe no se puede imponer. Es una oferta. La fe es siempre propositiva,
como las grandes verdades de la existencia humana. El amor no se puede imponer, deja de ser amor. Por eso ninguna constitución del mundo, de ningún país del mundo, puede legislar el amor. Nuestra constitución ordena que todos los que viven en este país tienen que amarse, ¿no? Porque deja de ser amor, el amor es siempre oblativo. Es un don, no lo puedes imponer. Ay, por eso el cristianismo es tan complicado, porque el cristianismo es una ley de máximos y no de mínimos. Claro, para la convivencia humana, en un país pluralista, donde haya un gobierno pluralista, la mayoría de ustedes nunca ha visto ni ha conocido un gobierno pluralista. Un gobierno pluralista es un gobierno que reconoce las diferencias y que no intenta imponer ninguna idea, ningún criterio. Un gobierno que intenta imponer una idea es lo que se llama en ética, intenta imponer un modelo felicitante, es decir, yo le impongo a todos mi modelo de felicidad. No vale. Un gobierno que imponga a todos un determinado modelo de felicidad es un gobierno pluralista. No. Es un gobierno dictatorial, es un gobierno que impone un determinado modelo paternalista. Es lo que decía el famoso filósofo: tú no puedes dar pan al pueblo sin consultar al pueblo. No, pero que el pueblo es feliz con pan, pero es que a lo mejor el pueblo no quiere pan, hay que consultarlo. Cuando usted impone un gobierno felicitante, perdón, un modelo felicitante, usted está imponiendo un único modelo. Ahora, en un momento, en un país, en un gobierno pluralista, se reconoce la diferencia. Todos pensamos distinto y todas las diversas opciones de pensamiento, de modelos de vida, mientras no atenten contra el bien común, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y por tanto, cada modelo de felicidad es siempre una oferta. Por eso, en un país, en un gobierno pluralista, yo puedo vivir en el mismo edificio con un vecino musulmán, el otro testigo de Jehová y el otro ateo. Y podemos tomarnos un café juntos. Y podemos hablar de lo que tenemos en común. Oye, vamos a recoger la basura entre todos. Eso sí. Ya no hablaremos de Dios, porque ahí nos fajamos. Pero hablamos de lo que tenemos en común. Y cuando llegue el momento de hablar de Dios, pues es siempre como oferta. ¿Vale? Bien, pues la fe es igual. La fe solo se puede proponer. No se puede imponer. No se puede imponer. Bien. Ante esto, habrá que decir que también, desde otro punto de vista, y diciendo lo mismo, podemos decir que hay una dimensión de nuestro ser humano que nos hace capaces de creer, que poseemos ya antes de creer y que debemos conocer incluso sin creer, aunque una vez que hemos creído, descubramos todo el sentido y el alcance de esa dimensión. Lo repito porque es importante. Sí. Hay una dimensión de nuestro ser que nos hace capaces de creer, que poseemos ya antes de creer y que debemos conocer que está incluso sin creer, aunque una vez que hemos creído descubramos todo el sentido y alcance de tal dimensión. Mire, eso es tan importante que la vida humana se estructura sobre eso. Por ejemplo, si yo le preguntara ahora mismo a Grace, ¿por qué tú afirmas que tu mamá es tu mamá? Ay, padre, porque se parece a mí o yo a ella. Bueno, no, hay gente que se parece y no son familia. Mientras Grace no le haga una prueba de anatomía a su mamá, Grace cree que su mamá es su mamá por fe. Así mismo, por fe. ¿Por fe? Por fe. Sí. Hay una dimensión de fe que estructura la existencia humana. Y nadie está haciendo pruebas de ella con tener. No, pero además, cuando usted se casa, por ejemplo, usted da un voto de confianza, de fe a su esposo. ¿Le crees
o no te puedes casar porque no puedes vivir toda la vida en la incertidumbre. Tú le das un voto de fe a tus maestros en la escuela que te decían, la fotosíntesis, ¡ay, qué lindo es eso! ¿Estás creyendo eso? Tú no has visto en tu vida el proceso real de la fotosíntesis. ¿Tú lo crees? Como ahora hemos creído que estos 4 personajes fueron al espacio, dieron una vuelta a la luna y volvieron. Como hay gente que no cree que se dio una vez a la luna, bueno, porque son, bueno. Pero hay en lo humano, es más, hay en lo humano una constitución fundamental de la vida que se basa en la fe. Es decir, miren, la ciencia positiva no puede empezar de cero todos los años, no avanzaría la ciencia. La medicina, por ejemplo, parte de todo un cúmulo de conocimientos previos durante siglos que los médicos actuales aceptan por fe. Si cada vez que vayamos a estudiar la penicilina hay que volver a empezar a investigarla porque no le creemos a Fleming, pues estamos mal. Sin embargo, cuando ustedes le enseñan eso en la escuela, ya ustedes lo dan por hecho que es así. Porque la vida humana se estructura así. Cuando uno viene a ver lo de creer en Dios es lo menos problemático. Si ya antes hemos creído en todo. Y hay que creer. Porque insisto, cada generación no puede empezar de cero. Fue lo que pretendió la modernidad y por eso la modernidad fracasó. La modernidad pretendió empezar de cero, incluso con aquel famoso adagio: hay que quemar todas las bibliotecas del mundo, porque nos han mentido. Imposible. No se puede empezar de cero en cada generación. ¿Qué interés puede tener entonces una reflexión de este tipo? En primer lugar, si el ser humano no estuviera en disposición de abrirse a Dios, la revelación no tendría sentido, pues el ser humano no sería capaz de escuchar o de acoger a Dios. Porque además, si no queremos, no queremos. Miren, esto es importante. La fe tiene 2 realidades muy importantes y que van juntas. Una, el asentimiento de la razón. Yo tengo que decir, esto que me están diciendo es creíble, no es absurdo. Pero con eso no basta. Además, hace falta un asentimiento de la voluntad. Es decir, yo quiero creer. Si usted no quiere creer, no cree. Es como dice, ay, pero Padre Abraham, mándale por lo menos a uno de los muertos, hermano mío, para cuando lo vea cojan miedo y crean. ¿Y qué le dijo Abraham? Si no han creído en los profetas, si no han creído en todo lo que han visto, no van a creer ni aunque resucite un muerto. La fe requiere de un acto de la voluntad. La voluntad afirma, se adhiere a algo y considera bueno, muy bueno. Yo pongo siempre el ejemplo, tengo una amiga muy buena, brillante, que quiere creer. Sí, ya continuó. Yo empato las 2 cosas. Bien, espero que sí, que se empaten las 2 cosas. Bueno, Dios no es una verdad contingente. Necesitamos de la voluntad para creer, también de la voluntad. Pero claro, la voluntad asiente ante un bien. Bien, continuamos. Hay quien niega la revelación basándose precisamente en la distancia infinita que hay entre Dios y el hombre y por tanto en la imposibilidad por parte del ser humano de entender desde su finitud al infinito de Dios. Por ejemplo, los agnósticos niegan, los agnósticos niegan la posibilidad de que Dios se revele diciendo es que a Dios no le podemos conocer. ¿Por qué? Porque el infinito de Dios no cabe en nuestra finitud. Hombre, claro que no. Pero algo del infinito sí cabe en nuestra finitud. No todo, pero algo sí. Algo parcial, limitado, con muchos matices, con muchas mediaciones, pero algo sí. No puede ser como decía este filósofo moderno,
Wittgenstein, que el pobre ha sido después de todo, también filósofo, y uno de los padres de la filosofía del lenguaje, y Wittgenstein, hablando de los juegos del lenguaje, decía, como de Dios nada podemos saber, porque pertenece a otro orden, pues entonces de Dios mejor no hablar. No, mire, señor Wittgenstein, un momentito. Nosotros sí podemos hablar de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos ha revelado. Hay una verdad que Él nos ha dicho. La que no nos dijo, a lo mejor nunca nos enteramos, pero hay una que sí nos dijo. Recuerdo una pobre monjita que el día de su profesión solemne, esa frase de Wittgenstein le gustó mucho y la puso en su estampita. Y yo pensaba, Angelito, la pobre monja no se enteró de nada, no sabe lo que está diciendo. Le pareció lindo de que de Dios es mejor, como de Dios es mejor callar. Digo, la pobre monja está haciendo una proclamación de ateísmo, no se ha enterado, porque no ha ido a mis clases para yo explicárselo. Claro, así fue, la pobre duró muy poco. Al poco tiempo se salió de monja. Claro, una cosa como esta no se enteró de nada. Bien, nosotros sí podemos conocer algo de Dios. Algo limitado, parcial, imperfecto, pero algo sí, porque Él se nos ha comunicado. Bien, pero el conocimiento humano no está limitado al mundo de la experiencia sensible. No solo eso. La apertura de la razón a la trascendencia, a lo que la sobrepasa, es condición de legítima religión. Esta apertura no demuestra la existencia de Dios, ni demuestra su palabra reveladora, pero sí hace del hombre un posible oyente de la revelación. Es decir, esta apertura que hay en nosotros a lo trascendente, que está allí, que es constatable, que puede ser intersubjetivable, nos hace unos posibles oyentes de la revelación. En esta apertura está en juego además la posibilidad de una revelación universal destinada a todos los hombres de todos los tiempos y por tanto la posibilidad de la misión. El cristianismo, aún refiriéndose a un misterio que sobrepasa todo lo que el hombre puede imaginar, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 2, versículo 9, el hombre es capaz, el misterio de Dios, es capaz de ser comprendido por los de fuera. Toda cultura tiene en sí misma la posibilidad de acoger la revelación divina. En caso contrario, el cristianismo se vería abocado al fideísmo o al fundamentalismo. Es decir, en todo ser humano encontramos un posible oyente de la revelación. Y esta revelación de Dios puede ser captada universalmente en todas las culturas de todos los tiempos. Si negamos esto, tenemos que afirmar el fideísmo. ¿Que afirma qué cosa? Que la fe es cuestión solo de voluntad. Yo creo ya, no importa si es absurdo, yo creo. Hay que creer y punto. Hay que creer que el pastor pone empaste, punto. Pero yo no creo que el pastor pueda poner empaste. No es misión de los pastores poner empaste, para eso están los dentistas. O el fundamentalismo, que es la anulación de la razón y punto. Es así porque es así, si no te arranco la cabeza. No, el cristianismo está convencido de que hay una revelación universal, válida para todos. ¿Y esto por qué? Lo veremos más adelante. Porque el contenido de la revelación es perfectamente captable por todos los seres humanos del mundo, de buena voluntad. Quien tenga prejuicios, no. Ya veremos. Bien. Finalmente está también en juego el que esta revelación posible tenga sentido para la razón humana. Es decir, hay una sintonía, esto es muy importante, hay una sintonía entre las aspiraciones humanas y la revelación de Dios. Hay una correlación entre lo que el hombre busca, el bien, la felicidad,
la verdad, todos los seres humanos buscamos la felicidad, consciente o inconscientemente. Pero todos que queremos ser felices. Es lo que buscamos todos los seres humanos, ser felices. Ahora bien, la correlación entre lo que el hombre busca, verdad, bien, felicidad, se corresponde con lo que Dios ofrece. Es decir, una palabra de Dios que no fuera al encuentro de las posibilidades, pero también de las aspiraciones del hombre, aparecería como un sinsentido. La revelación cristiana, dice el Vaticano II, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Ahora resulta que aquello que está en lo más profundo de mí, ese anhelo más profundo que yo tengo, se corresponde con lo que Dios viene a comunicarme. Amigo, entonces hay sintonía entre Dios, entre lo que Dios me dice y lo que yo quiero. Si responde, eso significa que esas aspiraciones están en mí antes de que llegue la revelación. Pero significa también que cuando la revelación llega, al hombre le resulta extrañamente familiar, pues se da cuenta de que eso es lo que buscaba aún sin saberlo. Cuando Dios viene a ofrecerte la felicidad, ser feliz, tú descubres que precisamente eso lo estabas buscando. Por eso la revelación te resulta extrañamente familiar. Como la belleza que siempre resulta familiar. Usted ve por la calle una gente linda, un hombre lindo, una mujer linda, y dice, yo lo conozco, no lo conoces. Lo que es lindo o es linda y la belleza te resulta extrañamente familiar. Son los trascendentales del ser. La verdad nos resulta siempre extrañamente familiar, no lo que la verdad es de suyo intercambiar de la palabra difusiva. La verdad es difusiva como el bien y la bondad. Cuando usted ve hacer una obra buena, usted se le conmueve el corazón y le resulta familiar, ¿sabes? Claro, porque es difusivo el bien. Bien. La fe no aparece así como algo que se impone por autoridad, sino que la fe aparece como la respuesta que mejor se corresponde con lo que el hombre desea. Esta coherencia entre las disposiciones humanas y la oferta de la revelación hace que la fe aparezca como lo más humano y lo más humanizador. Una fe, una revelación, una supuesta palabra de Dios que se oponga al ser humano no puede ser cristiana. De modo que desde este punto de vista la razón es criterio de autenticidad de la religión. Si la revelación se opone a lo humano, no es cristiana. Si la revelación humilla a los seres humanos, no es cristiana. Lo cristiano, lejos de oponerse a lo humano, es la mejor realización del humano. Esto es muy importante. Preguntarse si el hombre está abierto a lo que le trasciende es preguntarse también si el hombre tiene en sí mismo el fundamento último de su ser y si puede encontrar en sí mismo la respuesta a todos sus deseos y preguntas. La cuestión de Dios surge como una instancia última de la cuestión del hombre. Lo traduzco en naranjas. La pregunta por Dios, que brota en todo ser humano espontáneamente, la pregunta por Dios surge en última instancia como una pregunta última por el hombre, por el ser humano. ¿Por qué estoy yo aquí? Preguntas últimas. ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el destino último de mi vida? Después de todo esto, ¿qué? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la muerte, la enfermedad? Son preguntas últimas que todos los seres humanos nos hacemos
y que llevan directamente a la pregunta por Dios. ¿Saben por qué? Porque en última instancia esas preguntas solo tienen respuesta en Dios. Miren, yo siempre digo a mis alumnos esto para impactarles, porque es verdad, esto no es mío, no me lo inventé yo, es de un filósofo. Lo contrario, la negación de la pregunta por Dios es la afirmación de que nuestra existencia es solo un haz de luz entre dos eternidades de tinieblas. Porque ¿qué es la vida humana? ¿Cuánto dura la vida humana? 80 años. Pero un duro que más dura es 102 años. 102 años, ¿qué es? ¿Qué? Yo ayer me estaba dando cuenta que el año que viene, y me ericé de arriba abajo, que el año que viene cumplo 25 años de profeso, o sea, mis bodas de plata. Que cuando yo escuchaba a los viejos hablar de las bodas de plata, decía, Dios mío, ¿cómo me falta? Yo no voy a llegar allí. Bueno, pues el año que viene entro oficialmente al grupo de los viejos. ¿Qué es la vida humana? ¿Un esto? Bueno, pues la pregunta por Dios surge porque en el fondo, como somos una especie inadaptada, mamíferos, bípedos, implumes, los últimos que llegamos, inadaptados, no tenemos entorno, no tenemos mundo, somos la única especie sobre la Tierra que no nos queremos morir. Por eso decimos en la filosofía y en la teología que solo los seres humanos mueren, los demás seres vivos fallecen. ¿Por qué los únicos que morimos somos los humanos? Porque somos los únicos que intentamos significar la muerte, explicarnos la muerte. No nos queremos morir. Nos negamos a morirnos, no queremos morir. Ay, padre, no. Mi abuelita siempre decía, ¿qué ganas tengo de morirme? Hasta que le llegó la hora. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿no? Mira Pablo, lo que dice Pablo en sus cartas. Por una parte quisiera morirme para estar con Cristo, pero bueno, como todavía aquí en este mundo soy importante, mejor me quedo aquí. Es así. Somos la única especie que no queremos morirnos, que hemos significado la muerte, que nos preguntamos por la muerte. El perro fallece, ¡pam! El perro no se pregunta por después que me muero qué va a pasar, si voy para el cielo o para el infierno, porque en el fondo es eso, no queremos morirnos. O lo que dice en frase célebre y bellísima Unamuno, este filósofo salmantino español que yo amo profundamente, porque es un existencialista agónico, y claro, tuvo una desgracia con su hijo, en fin, una vida muy complicada, y él, gran parte de su filosofía es la gran pregunta por Dios y por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y Unamuno va a decir en frase célebre y preciosa, dice, salvo que pierda la razón, o más aún que la razón, que pierda el corazón, no me da la gana de morirme, dice. Dice, no claudico de la vida, no renuncio a la existencia, me sacan de ella. Miren qué bonito, me sacan de ella. Me encantó. Unamuno, no me da la gana de morirme, no renuncio a la vida, me sacan de la vida. Porque la muerte está allí, es un dato que no podemos olvidar. De hecho, es la única verdad que no vamos a fallar, es que nos vamos a morir. No sabemos el día, ni la hora, ni el cómo, ni la circunstancia, pero morirnos nos morimos. Punto. Bueno, pues Unamuno dice, a mí no me da la gana de morirme. Yo no renuncio a la existencia, me sacan de ella. Me abortan, me tiran para el lado, pero yo no quiero. Bueno, los seres humanos, ¿saben por qué? Porque en definitiva hay una apertura a lo trascendente en nosotros que nosotros mismos no nos podemos dar. Descubrimos que nosotros mismos no nos podemos dar la razón última de la existencia. Porque miren, por linda que sea la vida, por buena que sea la vida, por satisfactoria que sea la vida, por bien lograda que sea la vida, al fin de cuentas es muy cortita. Se acaba. Y después lo que nos queda es, si fuiste muy, un monumento en un parque.
Cagado con paloma, ya. Hay una película preciosa de adolescente, pero es bellísima, bellísima. Si no la han visto, véanla, véanla. Es de adolescente y de amor de adolescente, es para llorar, pero profundamente existencial, que se llama Bajo una misma estrella. Véanla. También está el libro, yo lo compré, es la única vez que me ha pasado lo contrario. Es la única vez que me ha parecido formidable la película y malo el libro. Normalmente es al revés, el libro es mejor que la película. En este caso, no. La película es, yo la vi en un cine en Salamanca, yo entré por ver algo, bueno, pues mis hipíos adentro del cine eran únicos, todo el mundo me miraba, yo decía, tan loco, yo lloraba como un magdaleno. La película, porque la película habla sobre eso. Es un grupo de jóvenes adolescentes enfermos de cáncer en un taller de esto de autoestima, de darse fuerza, de autoayuda. Y claro, es interesantísimo las posturas, sobre todo de los dos que se enamoran, siguiendo un libro que es bueno, interesantísimo. Tan interesante, no se lo voy a contar, ustedes la van a ver. Hay una parte en la que uno de ellos se da cuenta de algo que es verdad, que sus amigos que les van a sobrevivir en el funeral harán lo que les dé la gana, pero él no lo va a ver. ¿Y qué hace él? Prepara su funeral en vida. Y lo arma con todo, y todo el mundo va a la iglesia y todo, y sus amigos tienen que leer sus esquelas mortuorias para él ver, y yo no lo voy a ver, porque es verdad. La única experiencia de la muerte que tenemos es la muerte de los otros. No tenemos ninguna experiencia de nuestra propia muerte, porque nunca nos hemos muerto, lo cual es evidente. Entonces, yo dice, tengo una gana de morir, digo, no sabe lo que está pidiendo, si no sabe lo que es morirse. No sabemos lo que es morirnos, porque nunca nos hemos muerto. ¿Cómo tú puedes desear una cosa que tú no tienes ni idea? Porque cualquiera de las muchas posibilidades no tenemos ni idea de qué cosa es morirnos. Si es volver a la nada, oye, es terrible. Es terrible. Bueno, pero no vamos a sentir nada, no vas a sentir nada, claro que no sientes nada. Ya. Patapón, chin, chin, gori, gori, gori. Ya. Si es irnos para el infierno, qué terrible. Si es irnos para el purgatorio, pues es más o menos. Y si es irnos para el cielo, qué bueno, pero tampoco sabemos cómo es el cielo. Yo a los seminaristas los molesto en clase, como también una de mis especialidades es la escatología, y les doy escatología, que es la vida después de la muerte. Siempre les digo que según el dato revelado, parece que hay 3 o 4 formas de estar en el cielo. De molestarle, por supuesto, estoy una tontería. Lo que hay una forma es, según la que dice la Biblia, en la eternidad estaremos siempre face to face, cara a cara con Dios, nunca de perfil, siempre cara a cara, y cantando el santo toda la eternidad, lo cual es aburridísimo. Yo imagino que los ángeles, para variar, irán diciendo, vamos a cantar el santo cubano, en la página tanto, el santo no sé qué, pero toda la eternidad cantando el santo, 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 como dice el libro del Apocalipsis, es tremendo. La otra posibilidad, según el resto del Apocalipsis, es los que nos hemos quedado por el reino de los cielos, eunucos, sin casar, esos toda la eternidad estarán corriendo detrás del Cordero. Será tremendo, un poco más divertido, pero tremendo. Correr detrás del Cordero toda la eternidad. Y nosotros, que dice el Apocalipsis, los mártires, que estarán toda la eternidad lavando sus blanquísimas vestiduras en la sangre del Cordero. Será terrible también. Bueno, esto es una tontería. Para empezar, tampoco sabemos cómo es el más allá. La muerte siempre permanece de misterio. Ahora, por la fe, por los datos revelados, creemos que vamos al encuentro de Dios, y eso nos basta. Pero no tenemos experiencia de la muerte, no sabemos lo que es morirnos. Por eso tenemos miedo a morirnos. Porque además el ser humano es el único ser sobre la tierra que, por supuesto, no puede elegir entre morirse o no. Se va a morir. Pero sí puede elegir entre cómo me muero. Tú puedes morirte en paz, reconciliado con todos, satisfecho de la vida, o puedes morirte amargado, ofendido contra todo, maldiciendo tu existencia. Podemos elegir.
Puedo acoger la muerte o puedo rechazar la muerte, o que me muera. Lo que dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Ven? Hizo una opción. No hizo la opción a no morirse, porque Jesús, hombre entre los hombres, se iba a morir igual, más tarde o más temprano. Viejito en una cama se hubiera muerto, porque era ser humano, era hombre. Pero a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Yo tengo poder para entregarla y poder para recuperarla. Hay una oferta. Bueno, pues yo también puedo ofrendar mi vida o maldecir mi existencia. Porque el ser humano es tan complejo que hasta el último segundo de su vida todavía puede optar. Ese era el gran miedo o preocupación de Teresa de Jesús, la Teresona, no la Teresita, la Teresona, la de Ávila. La Teresona, cuando ya estaba agonizando, ya que ya se iba para otro lado, que ya sabía que ya, dijo al fin, bueno, hija de la iglesia, paz se murió. Porque Teresa sabía que hasta el último momento podemos maldecir a Dios y morirnos. Ahí mismo cambia toda nuestra vida. Mientras estamos vivos, tenemos la posibilidad de acotejarla el mayor pecador del mundo. No vamos ahora a ponerle nombre ni rostro, cada cual se lo inventa en su cabeza. El mayor pecador del mundo, a lo mejor en el último segundo de su vida, pidió perdón real a Dios. Y Dios le perdonó. Eso no quiere decir que no vaya a pagar sus culpas. Las pagará, como Dios sabrá, hay que pagar. Pero cambia toda una existencia en el último segundo. Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que lo estoy inventando. En el último segundo pudo decir, ¡ay, yo no creo en Dios! ¡Pay, para el infierno! Ya está. Una tontería que estoy diciendo, palabras que entendamos. Bien. Por eso la pregunta por Dios es en el fondo una pregunta por el hombre. La cuestión de Dios surge como última instancia a partir de la cuestión del hombre. Cuestión que no encuentra respuesta acabada y satisfactoria en la inmanencia, sino solo la trascendente. ¿Por qué y para qué vivo? Mientras haya este por qué último, surgirá de un modo o de otro la cuestión de Dios. El hombre es pregunta y misterio nunca respondido ni desvelado totalmente. En esta búsqueda de respuesta a la propia cuestión que es el hombre para sí mismo, son posibles diversas interpretaciones, pero esto no impide la legitimidad y seriedad que de la experiencia de la realidad hace el creyente. Desde posiciones diferentes y por diferentes autores se ha tratado de justificar que el ser humano está abierto a la trascendencia y a Dios, incluso a la posible palabra de Dios. Y se ha buscado también explicar las condiciones de posibilidad de esta apertura. Bien, aquí yo les podría dar varios autores que han intentado explicar esta apertura a la trascendencia. Pero para no agobiarles, por cuestión de tiempo, porque no es lo mismo esta clase que yo imparto en el seminario durante 6 meses, aquí en 3 clases, yo estos autores no se los voy a dar, pero ustedes sí lo van a tener, porque esto que yo estoy diciéndoles, terminada la clase, si no, hoy en la tarde se les va a subir ya la carpeta y ustedes la pueden descargar y la tienen, ¿vale? Bien, aquí ustedes sí van a tener estos autores y yo solo voy a dar una última postura ante de la cuestión de la apertura de Dios a la trascendencia, como para recoger lo que los otros autores han dicho, y bueno, la opinión también personal, no mía, sino también de los autores que sigo yo, pues cada cual es hijo de su escuela. Yo, por tanto, no puedo negar que, que mi especialidad es la teología fundamental, pero soy hijo de la escuela de Salamanca, donde los profesores que he tenido son dominicos, hay una tradición detrás centenaria y por tanto
los autores fundamentales que yo sigo son autores dominicos, porque fue como me formé, lo cual no quiere decir que no reconozca que hay otros autores sumamente importantes que han tocado el tema. Bien, por eso les digo, yo estos autores se los voy a dejar allí, ustedes los van a leer, léanselo, para que entiendan, por ejemplo, lo que otros autores han dicho sobre cómo constatar esa apertura a la trascendencia. Bueno, hay quienes dicen, esa apertura se constata en una apertura en la cuestión del sobrenatural. Otros te dicen, eso se constata en la percepción de la propia miseria y caducidad del ser humano. Otros te dirán que está en una especie de diálogo. Bien, léanselo. Tampoco se vaya a imaginar que hay que leerse 20 páginas, son unos parrafitos donde se explica cada una de estas posturas. Bien, y yo ahora les digo esto mismo, pero pues con otras palabras y siguiendo otros autores ya de la escuela mía. El ser humano, vamos a intentar explicar la apertura a la trascendencia. El ser humano, en la medida en que desea vivir, es decir, en la medida en que desea ser y vivir en plenitud, es decir, ser perfecto, es un deseo de Dios. Si no alcanza tal deseo, una tendencia natural más profunda, queda frustrado, dirá Tomás de Aquino. Repito, el ser humano, en la medida en que desea vivir y vivir en plenitud, es un deseo de Dios. El ser humano es un deseo de Dios. Lo explico. No es que Dios nos desee, somos nosotros los que deseamos a Dios. El ser humano es un deseo, deseamos a Dios. Si yo no alcanzo lo que deseo, si no alcanzo a Dios, quedo frustrado. El hombre es además consciente de su miseria, de su finitud. Esta conciencia le abre la posibilidad de que algo o alguien fuera de sí mismo le pueda proporcionar lo que más desea. Para abrirse a lo que procede de fuera, es preciso no cerrarse a las solas posibilidades de la razón empírica. Existen otros ámbitos de la realidad distintos de los verificables con métodos positivos, como dirá Blaise Pascal. Pascal, científico, sin embargo, dirá: el corazón tiene razones que la razón no tiene, que la razón no da. La famosa experiencia de Pascal, de la caña partida por el viento. Bien, pues la propia toma de conciencia de nuestra miseria nos hace abrirnos a la posibilidad de que alguien fuera de mí venga a cubrir esa miseria que yo tengo, que yo mismo no puedo satisfacer. De modo que desde la pura inmanencia es posible plantear algunas preguntas que vayan más allá de la inmanencia, ya que la misma inmanencia, el querer humano, no se conforma con sus propias realizaciones de justicia, de belleza, de verdad, de amor. Ahí se encuentra la base de la apertura del ser humano a lo religioso. En mí hay al menos un esbozo de la plenitud que Dios promete. De ahí la afinidad entre lo que hay en mí, en forma de deseo de vida y de bien, y las promesas divinas. Esta interpretación debe enfrentarse con las pretensiones de la razón, que califica de infantil, cuando no de irracional, todo discurso que desemboca en lo religioso. Pero ya hay un gran matemático como Pascal hizo notar la insuficiencia del orden puramente racional. Hay que tener en cuenta además que lo religioso posee su lógica interna. El que la racionalidad de lo religioso no coincida con la lógica de la razón analítica o instrumental no significa que en la religión no estén presentes otro tipo de razón, como la razón simbólica, la razón utópica, la razón vital, la razón hermenéutica, la razón narrativa, la razón dialéctica o la razón cordial. Cierto,
en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, no podemos probar ni demostrar la existencia de Dios. Pero tampoco podemos dar cuenta de la verdad última de las proposiciones científicas. En el momento que los enunciados empíricos basan su validez en el principio de inducción, su verdad será siempre probable, nunca absoluta. De modo que mientras no se demuestre su falsedad, la validez de las conclusiones científicas depende de la confianza que en ella depositemos. ¿Cómo avanza la ciencia? A través de paradigmas científicos. Claro. Una verdad científica lo es hasta que no aparezca otra verdad científica que demuestre lo contrario. Esa es la lógica de las razones científicas, Pero además, en definitiva, todas las ciencias empíricas se basan en el principio empírico, en un principio empírico, es decir, en el empirismo, cuya base es la siguiente, que solo es verdad aquello que pueda ser demostrado por la experiencia, menos esa proposición. ¿Me estáis explicando? En la base del empirismo está eso. Solo es verdad aquello que puede ser demostrado por la experiencia. Sin embargo, ese principio empirista no puede ser demostrado por experiencia. Porque para poder ser demostrado hay que probarlo todo, absolutamente todo. Eso es imposible. Es imposible. Bien, la razón y los sentidos no son capaces de explicar toda la realidad. Cito a Unamuno. Yo a Unamuno le amo. Bien, dice, lo cito. El respeto a lo que creo ser lo racional me mueve a afirmar que la inmortalidad del alma individual es algo no solo irracional, sino contrarracional. Pero la sinceridad me lleva a afirmar también que no me resigno a esa otra afirmación y que protesto contra su validez. Lo que siento es una verdad, tan verdad por lo menos como lo que veo, toco, oigo y se me demuestra. Yo creo que más verdad aún, y la sinceridad me obliga a no ocultar mis sentimientos. ¿Es solo verdadero lo racional? ¿No habrá realidad inasequible por su naturaleza misma a la razón? Así como hay verdad lógica que se opone al error y verdad moral a que se opone la mentira, hay también verdad estética o verosimilitud que se opone al disparate, y verdad religiosa o de esperanza a que se opone la inquietud de la desesperanza absoluta. Solo mediante la desesperación podemos llegar a la esperanza, a esa esperanza cuya ilusión vitalizadora sobrepuja todo conocimiento racional, diciéndonos que hay siempre algo irreductible a la razón. Hay siempre algo que no puede ser reducido a la pura razón. Hay una realidad espiritual que va más allá de lo puramente racional. Y esa realidad espiritual es tan universal como cualquier ley física o racional, pues es un hecho indudable que la vida humana no se puede reducir a la pura materialidad biológica. El amor, la compasión, la amistad, los ideales serían posibles si nuestra vida se limitase al mero funcionamiento químico o biológico del organismo. No, porque desde la mera biología, el dato biológico lo que nos da es que solo sobreviven los más fuertes. Por tanto, desde el puro dato biológico es quítate tú para ponerme yo. Desde el puro dato biológico no se explica el amor, la generosidad, el que una madre se quite su plato de comida. La perra no se quita el plato de comida para dárselo a su perrito. No. El perrito que luche. Y la mona no se quita el platanito para dárselo al monito. No, ya es porque el monito dejó de mamar que se vuelve un platanito.
Desde el punto de vista de la biología, dice la escuela de Frankfurt, la escuela hegeliana, izquierda hegeliana, desde el punto de vista biológico, lo que está es el egoísmo. Sin embargo, el dato nos dice, hay amor, hay compasión, hay amistad, hay ideales. Ya ustedes saben, lo veremos en antropología, una de las posibles explicaciones o leyes de la evolución, teoría de la evolución, es la de Darwin, que es muy buena, no es la única, de hecho la que hoy más o menos yo acepto y muchos aceptamos es la de Darwin mejorada, que sería la teoría sintética de la evolución, porque la de Darwin tiene un problema. Sí, pero además tiene un problema, que la de Darwin, la teoría de la evolución de Darwin, parte de una falacia. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál es la meta a la que aspira toda proposición? Es a ser verdadera, por supuesto, ¿no? Pero claro, hay un tipo de proposición que siempre es verdadera, dígase como se diga. Y uno dice, pues esa es la que fundamenta la ciencia. Sí, pero claro, una proposición que, dígase como se diga, siempre es verdadera, paga un interés muy caro. Por ejemplo, si mañana se parquea delante de nosotros Rubiera y nos dice en el noticiero, mañana lloverá o no lloverá. Hombre, ha dicho una verdad tremenda, o llueve o no llueve. Eso es irrefutable. Pero claro, a nosotros no nos sirve para nada. Bueno, la teoría de la evolución de Darwin pasa lo mismo. Pero claro, tal y como está formulada, no parece que sea así, pero así es. Dice que la evolución sobrevive los más fuertes. Y tú dices, bueno, eso no es como aquello. Claro, lo que pasa es que la teoría de la evolución de Darwin no nos puede decir quiénes son los más fuertes hasta que no sobreviven. Tú no puedes predecir cuál es el más fuerte antes de que sobreviva. Es decir, sobreviven los más fuertes. ¿Quiénes son los que sobreviven? Porque un ligero cambio en el ambiente puede hacer que sobrevivan otros. Pero no sabremos cuáles son hasta que no sobrevivan. Con lo cual es una tautología. Es tautológica la teoría de la evolución de Darwin. Bien. Pues estas cosas, el amor, la vida, no son explicables desde la biología. El amor no se explica ni por la naturaleza ni por la razón, porque lo natural es el egoísmo y lo racional es en muchas ocasiones el odio. En este sentido tiene razón la escuela de Frankfurt cuando dice que desde la perspectiva meramente científica el odio no es, a pesar de todas las diferencias sociales funcionales, peor que el amor. No hay ningún razonamiento lógicamente concluyente por el que yo no deba odiar si ello no me reporta ninguna desventaja social. La fundamentación última del amor es siempre teológica. Muy bien, lo dejamos allí y continuamos en la siguiente clase. ¿Vale? Hay una apertura en nosotros a Dios inexplicable por la mera biología. Gracias. Dudas, preguntas, sospechas, interrogantes, inquietudes.